Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, que en este caso va a ser también videocast, el En vez de la página, ese podcast en el que hablamos acerca de libros, en el que de vez en cuando tenemos conversaciones con autores que nos parecen interesantes, y este es el caso en el día de hoy, que además supone para mí un reencuentro con una persona a la que quiero mucho, cuya literatura además me interesa enormemente, y ustedes lo conocen ya de otros episodios anteriores del En vez de la página. Me refiero a Luis Hernán Castañeda, limeño, peruano. Allí nació en Lima y es doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Colorado en Boulder. Es profesor asociado de estudios luso-hispánicos en Middlebury College en Vermont, y sobre todo es un excelente escritor que a mí me encanta y al que le damos la bienvenida al En vez de la página. Está, de hecho, en su ciudad natal de Lima, Perú, en estos momentos. Luis Hernán Castañeda, bienvenido al En vez de la página. Antón, muchas gracias nuevamente por invitarme a conversar contigo sobre este libro, mis últimas publicaciones, ¿no? Expedición a Inca Dormido. Y pues estoy muy contento de poder verte después de un tiempo, como conversábamos antes, ¿no? De no charlar y de poder participar en estas conversaciones tan amenas que tú siempre tienes, en donde se puede pues uno extender un poco y hablar con tranquilidad y con paciencia y en buena compañía de diversos temas, en este caso de la literatura, ¿no? Llevamos un tiempo sin charlar, desde luego sin vernos en persona en ninguna conferencia académica, pero sí hemos estado en contacto y yo he visto que viajas mucho a Lima. Mucho más, diría, de lo que yo tengo la oportunidad de viajar a Vigo. Bueno, sí, es que para mí es fundamental mantener el vínculo cultural con mi ciudad, con el circuito literario y artístico que existe aquí en Lima, que es muy activo y en el cual tengo amigos y vínculos muy estrechos, ¿no? Forjados desde hace muchos años. Entonces, para mí es un placer volver a mi ciudad siempre, cada año, una o dos veces, si es posible, para reencontrarme, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Y también con el origen de mi ficción, ¿no? Con los temas, con los personajes, con las historias, todo eso nace de aquí, de Lima, del Perú más ampliamente, pero sobre todo de esta capital, ¿no? Del país. Aquí me encuentro y voy a pasar las Navidades con mi familia. Así es. Bueno, pues a tu familia y a ti ya desde el principio, felices fiestas, y hoy toca hablar pues de este libro que es Expedición a Inca Dormido, publicado recientemente por la editorial Peisa dentro de la serie del Río Hablador. De este libro pasaremos la mayor parte del tiempo conversando en este episodio del En vez de la página, pero anteriormente, a finales de 2021, se publicó también en la misma editorial y en la misma serie del Río Hablador este libro con un formato además diferente, como pueden ver, pues este es un formato más normal, pero este es un formato cuadrado, más pequeño, más fácil incluso de llevar. Se titula Un escritor rural, excelente portada, me gusta mucho esa cubierta en blanco y negro. Y este es un libro que a mí me da la sensación, Luis, que tiene mucho de autobiográfico. ¿Cuál es la génesis de este libro que está a caballo entre la ficción, el ensayo, la literatura, la realidad, lo personal, lo literario, etcétera? No, te lo cuento, Antón, pero antes quiero decir que sí, concuerdo contigo en que la portada es muy atractiva, ¿no? Y en general las portadas de esta editorial con la que yo trabajo en Lima, Perú, que se llama Peisa, son portadas muy interesantes porque creo que siguen digamos, como me dijo un amigo, el modelo americano, ¿no? En el sentido de crear una imagen, una situación, una realidad visual única que dialoga con el contenido del libro de forma muy particular, ¿no? No hay nada que sea, no se repiten las portadas, ¿no? Ni los estilos, ni las tipografías, etcétera, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? De la editorial Peisa. Este libro, como bien dice, salió en el año 2021, pero llevaba ya mucho tiempo de cocción, porque es un libro que me han dicho muchas personas que
se lee muy bien lentamente, se lee muy bien poco a poco, qué sé yo, leyendo una página o dos al día, porque es un libro de historias y de textos, más que historias, vamos a hablar de textos cortos, ¿no? Muy breves, de una o dos o tres páginas, y se trata de un texto muy, de un libro muy, es una miscelánea, ¿verdad? Que contiene diversas líneas creativas, ¿no? Por un lado hay, sí, un elemento autobiográfico fuerte, ¿no? Tiene que ver con un cuaderno de notas, especialmente para viajes que yo hacía, que iba llevando conmigo. Hay también una línea, digamos, más crítica, o mejor dicho, ensayística, con algunos pequeños ensayos un poco delirantes y un poco curiosos, me han dicho algunos amigos míos, que tienen reflexiones mías muy personales y a veces quizá osadas sobre autores peruanos que me han marcado, ¿no? Y que tienen que ver con el tema, el gran motivo de la ruralidad, que es el asunto principal del libro, ¿no? Y al mismo tiempo hay, qué sé yo, cuentos, hay ficción pura, ¿no? Es una mezcla de diversas cosas. Y por último, no debo olvidar el tema de la fotografía. También hay algunas fotografías que acompañan a los textos, o no sé si bien decir que son los textos los que acompañan a las fotografías, ¿verdad? Porque hay una conversación entre ambos medios, digamos, ¿no? Es un libro muy heterogéneo, como tú dices, ¿no? Es un libro, creo que orgánico por un lado, porque hay un gran tema que es el hilo conductor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no hay una linealidad, ¿no? Por eso es que se lee muy bien poco a poco, ¿no? Se lee paso a paso, día a día, ¿no? Sin ánimo de construir un gran argumento abarcador necesariamente, ¿no? Luis, ¿se puede hacer literatura de la crítica literaria o a partir de la crítica literaria o tú pones una división clara entre las dos realidades? No, yo soy de la escuela de Piglia, ¿no? Me parece que uno cuando se enfrenta a la letra lo puede hacer de diversas maneras, ¿no? Y siempre creativas, por más que uno esté escribiendo un ensayo, por más que uno esté escribiendo un artículo académico, aunque el ensayo es más proclive a esto, me parece, uno es capaz de introducir imaginación, escribir desde la libertad, escribir con pasión también sobre los temas, ¿no? Es decir, inyectar una subjetividad clara en lo que uno está haciendo, ¿no? No se trata de no hay una separación para mí nítida entre el sujeto y el objeto. No soy yo un científico que está analizando una muestra, sino que soy alguien que ama profundamente lo que está intentando comprender, ¿no? Y en este caso, bueno, podemos pensar en el último libro, el más reciente y también el último libro de Vargas Llosa en ficción, que es esta novela, Le dedico mi silencio, que acaba de salir y que estoy revisando últimamente en estos días, y que también hace algo parecido, es decir, hay en la novela hay una especie de estructura de capítulos interpolados, hay una historia de ficción, pero a la vez hay una serie de ensayos que uno de los personajes escribe, que son ensayos bastante delirantes y extraños y exagerados y incluso paródicos sobre el tema de la música criolla en el Perú, que es un tema interesante para los peruanos, creo yo, ¿no? Pero en todo caso, sí, la modalidad es el ensayo, pero am, la subjetividad del escritor está plenamente presente, ¿no? Yo no veo veo una diferencia de modalidad, pero no una diferencia esencial en cuanto a la escritura, ¿no? El título del libro, repetimos, es Un escritor rural y Luis Hernán Castañeda es un escritor limeño de la capital de Perú. ¿En qué sentido es Luis Hernán Castañeda un escritor rural o en qué sentido y por qué razones puede haberse convertido Luis Hernán Castañeda Sí. en un escritor rural? Como dices bien, Antón, es un devenir de la ciudad hacia el campo, ¿no? Yo nací en una ciudad enorme, una de las ciudades más grandes de América Latina, ¿no? Tiene 10 millones de habitantes y sigue creciendo inconteniblemente la ciudad de Lima. Y sin embargo, la vida me llevó poco a poco, a través de diversas y sucesivas mudanzas, a vivir en lugares más y más pequeños y más rurales, ¿no? Primero me fui a Colorado, un lugar en los Estados Unidos con una belleza natural impresionante, ¿no? Y ciudades que eran todavía ciudades, pero mucho más modestas que Lima, ¿no? Y luego, ahora, en la actualidad, vivo en un pueblo de 10.000 habitantes, ¿no? Pasé de 10 millones de personas a 10.000
es un cambio brutal, ¿no? En pleno Vermont rural, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, soy un habitante de las ciudades que se ha ido habituando poco a poco y acostumbrando a un mundo distinto, en todo sentido, ¿no? El libro que tú les has mostrado a tus amigos en la conversación es un libro es un libro que intenta definir lo rural desde a distintos niveles, ¿no? Por un lado está obviamente la situación física del escritor, el personaje del libro es un escritor que vive en un pueblo, como yo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay un nivel más, digamos, subjetivo o incluso meditativo o espiritual, ¿no? La situación de vivir en el campo te lleva a un contacto, me parece a mí, o me llevó a mí, en todo caso, a un contacto más estrecho con mi intimidad, con mi interior, con mis recuerdos, ¿no? El ritmo de vida, el paisaje, el tipo de interacción que hay con el resto de la humanidad, o la falta de interacción, porque a veces la soledad es importante en el campo, ¿no? Promueve una especie de excavación personal, ¿no? Y eso también es parte de lo rural, dentro de mi opinión, dentro de la propuesta del libro, ¿no? Entonces, sí, soy limeño que ahora vive en un pueblito y valora mucho ese tipo de vida y trata de comprenderla a través de la escritura de este libro en concreto, ¿no? Esa es una parte del libro, el intento de comprender lo rural a través de la escritura, a través de la literatura, a través del arte, por así decirlo. Pero también me pregunto, Luis, ¿cómo cambia desde un punto de vista rural tu visión de la gran ciudad ahora? Cuando vuelves a Lima, cuando viajas, pues incluso en los Estados Unidos, a una ciudad más grande, ¿cómo cambia tu visión del medio urbano que antes conocías también y era, pues, parte de ti, por supuesto? Sí, pues me siento ajeno, ¿no? Me siento como un turista deslumbrado por las luces y los ruidos y la abundancia, ¿no? Hay casi como una abundancia obscena, ¿no? De personas, de oportunidades, de eventos, ¿no? Nosotros que nos gusta la cultura, ¿no? Hay pues espectáculos y teatro y música y todo lo demás y casi me siento como que overwhelmed, ¿no? Por esta proliferación de cosas, ¿no? Que son maravillosas y magníficas, pero que a veces promueven o generan una dispersión mental, ¿no? Generan un problema, ¿no? Nos invitan a vivir siempre en la rapidez y en la inmediatez y en la superficialidad, ¿no? En Vermont, donde vivo, pues hay pocas personas y hay pocos eventos y hay pocas cosas. Hay una librería, hay un par de cafés, ¿no? Pero uno llega a conocer a las personas que trabajan ahí, conoce la historia del lugar, llegas digamos, a profundizar en la experiencia de los propietarios que a la vez trabajan en estos negocios, ¿no? Y uno llega a interesarse por cuestiones como la historia de los edificios donde estos negocios funcionan. Y entonces todo adquiere un espesor y una densidad mucho mayor, ¿no? Para mí, ¿no? Siento que cuando estoy en la ciudad todo es, como te decía, superficie, todo es luz, todo es un espectáculo maravilloso, pero detrás de ese espectáculo o no hay nada o no tengo el tiempo de descubrir lo que hay, ¿verdad? En Mm. cambio, la paz y el sosiego del pueblo, del campo, de lo rural, son para mí ahora mi medio natural, ¿no? Entonces, creo que uno no es esencialmente una persona de la ciudad o del campo, ¿no? Eso puede cambiar con el tiempo. Y entonces todas las habilidades y destrezas que tenía, que solía tener como una persona, como un limeño, pues las he perdido. Es decir, me pierdo en la ciudad, me abruma el tránsito, me quejo de las distancias, como si nunca hubiera vivido aquí, en realidad, ¿no? Sí, Sí. yo he pasado por algo bastante semejante y me siento bastante reconocido en lo que comentas, porque claro, yo también he pasado de ciudades más grandes a vivir en ciudades más pequeñas, quizá no tan pequeñas como la pequeña ciudad de Vermont que tú comentas, pero claro, esto cambia un poco la visión de lo que es el medio urbano, sobre todo cuando se trata de una ciudad muy grande. Yo echo mucho de menos de las grandes ciudades, pues esas oportunidades culturales de las que hablas, ¿no? Siempre uno piensa, cuando vive en un lugar pequeño, pues ¿por qué no?
habrá aquí pues algún restaurante más o mejor, o más oportunidades de ir al cine o al teatro, o de tener oportunidades de conciertos de música y tal y cual. Pero claro, es un poco como la canción de los Rolling Stones, ¿no? You can't always get what you want. Tienes que elegir un poco y cuando eliges cierta cosa, pues también te cierras a otras necesariamente, ¿no? Entonces, eh, pues hay que, en cierto modo, pensar que uno vive en un lugar en el que pues va a tener acceso a diferentes cuestiones, pero siempre hay acceso a algo, ¿no? Y entonces hay que centrarse en aquello que se puede conseguir en persona y después, bueno, pues también existen, por supuesto, existe lo cibernético para estar todavía en contacto con otras cuestiones que ocurren ahí afuera, ¿no? No sé si eso es algo que te ocurre a ti también, porque mi esposa y yo lo hablamos esto continuamente. Sí. No, sí, de todos modos, me llama la atención lo que dices, Antón, porque cuando uno está en el campo, no sé si te pasa a ti, uno se da cuenta de que su vida en la ciudad, su supuesta vida urbana, era en realidad una vida mucho más reducida de lo que Ujú, los demás imaginan o de lo que uno mismo podría desear, ¿no? Es decir, cuando yo vivía aquí, pues no iba todos los días al teatro ni tampoco a escuchar música ni nada por el estilo. Es decir, tenía una vida con oportunidades mayores, sí, para asistir a ese tipo de eventos y conectarme con la cultura, pero la realidad es que vivía dentro de mi propia burbuja también, ujú, limitada y pequeña, ¿no? Tenía mis rutas, mis amigos, mis lugares preferidos, ¿no? De vez en cuando sí, era simpático conocer algo nuevo, pero uno también va construyendo, y esa es una de las propuestas del libro, ¿no? Uno incluso cuando es un habitante de las ciudades, ¿no? Uno va construyendo una especie de pequeño campo interior que es su morada, ¿no? Y luego lo que está alrededor se convierte a veces en ruido de fondo. Eso me pasa a mí, no sé si es cuestión de mi carácter, yo sé que hay gente mucho más extrovertida y que le gusta salir y tal, y a mí también me gusta, pero siento que siempre, ¿no? Y eso me lo reveló mi estancia en el campo, siempre en el fondo viví en una especie de pequeño exilio, por decirlo así, interior, con pocas y queridas cosas y personas que me rodeaban, ¿no? Y que me alimentaban. Y esa es un poco la propuesta también de los ensayos del libro. Los ensayos del libro son sobre autores como Mario Vargas Llosa, que acabamos de mencionar, otros como Mario Bellatín, autores quizá menos conocidos, pero para mí muy importantes como Iván Tais, que son todos autores que nadie asociaría con lo rural en ningún caso, ¿no? Son autores plenamente, imagínate, Vargas Llosa, ¿no? Es un autor incuestionablemente urbano y cosmopolita y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, yo siento que cuando Vargas Llosa escribe sobre el campo y sobre lo rural, late en él una especie de vida especial, un gusto especial, una afición especial por la sierra en el Perú, por la selva, ¿no? Regiones tradicionalmente rurales en nuestro país, ¿no? Que delatan una suerte de vena particular que ha pasado quizá desapercibida, ¿no? Y lo mismo con otros autores. Yo intento en este libro, es una tesis delirante, ¿no? Que no pasaría o no podría ser aprobada como una tesis de doctorado quizá, ¿no? Porque Con, es, con lo es cual probablemente sería una buena tesis. con lo cual sería una tesis quizá inesperada, ¿no? Pero es la tesis, la hipótesis es que yo voy a demostrar la ruralidad esencial e interna de ciertos personajes que exteriormente se presentan como completamente ajenos a ese mundo, ¿no? ¿Hay interés en este libro, un escritor rural, Luis, por tu parte, en presentar o dar más lustre a ciertos autores que son menos conocidos? Porque hablabas de Mario Vargas Llosa, pero también hablabas de otros autores que a nivel mundial son mucho menos conocidos. Y a mí lo que me ha ocurrido es que leyendo estos ensayos, que ni siquiera es necesario leerlos en muchos sentidos en orden, ¿no? Desde el principio al fin. Uno puede abrir el libro en cualquier lugar y leer cualquiera de los ensayos y no hay ningún problema de comprensión, pero lo que sí me ha llevado a buscar información sobre ciertos autores de los que yo no conocía absolutamente nada. ¿Esto es parte de la intención del libro también? Sin duda, Antoni, y me encanta que el libro circule más allá de las fronteras del Perú, que gente como tú lo pueda leer en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Porque justamente y precisamente hay autores peruanos, y esto ocurre en todas partes, ¿no? Tiene que ver con la fragmentación editorial y cultural de nuestro mundo, ¿no? Y de nuestra lengua, ¿no?
ocurre en cada país de América Latina y en relación con España también, ¿no? Que hay pues un canon interno muy interesante y muy rico y muchas veces desconocido, ¿no? Los autores que logran dar el salto y ser conocidos afuera, pues eso se debe a muchas razones de complejo discernimiento que tienen que ver con la calidad literaria, por supuesto, pero con otras cosas más, que, ¿no? Con la circulación, la naturaleza de la circulación de la literatura es muy, muy peculiar. Entonces sí, con lo poco que yo pueda hacer, ¿no? ¿No? Con lectores como tú, como digo, dar a conocer esos autores y escritores que me han marcado y que son muy buenos, pero que solamente son conocidos o mayormente conocidos en el Perú, esto me llena de satisfacción, ¿no? Y también hay autores que no son desconocidos, todo lo contrario, por ejemplo, José María Arguedas, que es un Ujú, autor muy, muy, muy valorado, pero creo que no lo suficientemente, ¿no? Me parece que podría ser mucho más, debería ser mucho más conocido y valorado eh, más allá del Perú y América Latina, y esto no ocurre, ¿no? Esto no ocurre, tristemente, porque es un autor magnífico. Tal vez se deba a la dificultad de su obra, ujú, ¿no? Es una obra muy influida por el mundo indígena y andino del Perú y particularmente por la lengua quechua, que está presente tanto al nivel de palabras concretas en su obra como también en la estructura misma de las oraciones y del mismo modo de relatar, ¿no? En los géneros utilizados para relatar. Hay mucha oralidad en su obra. Y bueno, intentando un poco seguir la estela de Arguedas, hay también en este libro, un escritor rural, cierta presencia del quechua, que es una lengua ujú. andina, no solamente peruana, evidentemente, pues se habla en todo el continente, pero muy identificada con el Perú también, que yo aprendí hasta cierto punto, porque es una lengua pues compleja como todas las lenguas y uno necesita pues mucho tiempo y muchos años y mucha práctica para dominarla. No la domino en ningún sentido, pero sí lo suficiente como para hacer ciertos juegos con el quechua en este libro, ¿no? Sí, te iba a preguntar precisamente por eso, porque el quechua tiene su presencia, igual que las lenguas en general en tu obra. Yo diría que tienen mucha importancia por razones que quienes que te conocemos pues podemos intuir o conocer, pero en el caso del quechua, ¿cuál fue el interés principal que te llevó personalmente a aprender esa lengua y cuál es el estatus de esa lengua en el Perú para aquellos de nosotros que nunca hemos tenido la oportunidad ni de aprender quechua, ni en mi caso de viajar al Perú? Sí, 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 pues es una lengua, es un gran tema, ¿no? Y no soy la persona más calificada para tratarlo, pero te contaré desde mi punto de vista muy, muy limitado y personal lo que yo pueda, decirte, ¿no? Mi interés ha sido permanente, siempre quise aprender quechua, pero paradójicamente es muy difícil para una persona en el Perú, o era muy difícil aprenderlo en un medio académico, Mm, que es una lengua que triste y trágicamente ha sido pues eh, víctima de pues, prejuicios, ideas erróneas, asociaciones perniciosas, ¿no? Y en general, pues una visión muy, muy negativa de la lengua históricamente en el Perú, ¿no? Y incluso el día de hoy, hasta el día de hoy, hay personas que no valorizan esta lengua tan rica, ¿no? Sin embargo, hay un cambio porque yo creo que, pues, has mencionado las redes y la importancia de las redes para conectar a las personas. Yo noto que desde hace unos años, y con especial fuerza durante la pandemia, se generó todo un movimiento más que mediático virtual, digamos, ¿no? En redes de personas y creadores de contenido en quechua, con música, con un montón de, digamos, formas de producir contenido atractivo, nuevo, joven, ¿no? En quechua, ¿no? Y esto está disponible en las redes y esto es incluso visto por los especialistas de la lengua como una suerte de pequeño boom eh, que, que, que podría pues, ser significativo en la historia del quechua, ¿no? Es una lengua que es hablada por 4 o 5 millones de personas en el Perú. Según tengo entendido, aunque no soy especialista, el número de hablantes es estable e incluso hay un pequeño crecimiento, aunque esto es difícil de determinar porque en el pasado, cuando se hacían encuestas y censos, muchas personas, por un tema de vergüenza, por un tema de discriminación, negaban o no saber la lengua, ¿no? Decían, no, yo no hablo esa lengua, aun cuando sí la hablaban o sí la conocían, ¿no? Y ahora hay personas que están más, digamos, dispuestas a reconocerlo y a aceptar públicamente y a decir
que hablan quechua. Entonces, el número de hablantes es un tema polémico porque no se sabe muy bien cuáles son las causas de estas cifras, ¿no? Pues yo, durante la pandemia, justamente, dije, bueno, es mi oportunidad. Estoy aquí encerrado en mi casa y siempre tuve este deseo, así que voy a aprender. Y empecé a tomar clases en línea, porque justamente a raíz de la pandemia, los recursos para aprender se multiplicaron, ¿no? Ujú. Surgieron cursos, escuelas, profesores que ofrecían estos cursos y estas posibilidades y yo aproveché esto, ¿no? Y aprendí lo suficiente para pues poder expresarme, leer, ¿no? Y comprender la lengua, que es una lengua hermosa, muy distinta del español. Es una lengua aglutinante, sufijante, una lengua con largas y hermosas palabras, ¿no? Que sin embargo, gracias a la convivencia entre el español y el quechua y otras lenguas indígenas en nuestro continente y en el Perú sobre todo y en otros como Bolivia y Ecuador, pues es una lengua que ha influido mucho sobre el español y viceversa, el español ha influido mucho sobre el quechua. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento este, ¿no? Ver hasta qué nivel el español ha cambiado al quechua, ¿no? Y a la vez fue una revelación para mí darme cuenta de hasta qué punto tantas palabras, incluso estructuras gramaticales que yo escucho en el Perú y que yo mismo produzco como hablante de español peruano, son indesligables del quechua, ¿no? Bueno, esa es una respuesta Ujú. corta para un tema muy amplio. Me tiraste muchas líneas ahí, ¿no? No, Pero pero sí, me pregunto, me fascina al fascinante. hilo de lo que dices, si piensas que el quechua puede tener algún tipo de influencia palpable en tu literatura a partir de ahora, y si el quechua te servirá también como el saber, el haber aprendido hasta cierto punto el quechua, te puede abrir las puertas a una cierta tradición literaria también que pueda tener influencia en lo que tú escribes. Bueno, la realidad es que espero que sí y ojalá que sí, porque hay literatura en quechua escrita y publicada hoy en día, ¿no? No es muchas personas piensan que es una tradición, pues, principalmente oral y muerta, ¿no? Que oral lo ha sido y lo sigue siendo, pero también hay literatura y hay cada vez mayor reconocimiento de esta producción, ¿no? Y hay editoriales en Perú, Pacarina, por ejemplo, es una que recuerdo en este momento, pero hay otras más que publican en quechua, ¿no? Y son editoriales independientes que hacen un trabajo fenomenal, ¿no? Lo triste, bueno, se comprende, es que pues las grandes editoriales no están interesadas en estos temas, el público es menor, las ventas son menos significativas, ¿no? Entonces el incentivo económico no existe todavía. Pero es un todavía, ¿no? Quizá en un futuro eso pueda cambiar, ¿no? Porque ya las actitudes hacia el quechua están cambiando. Te hablé de vergüenza, te hablé de estos prejuicios, ¿no? Todo eso, si bien existe y subsiste porque no va a desaparecer de un plumazo, convive hoy en día con actitudes mucho más positivas, ¿no? En mi obra en particular, pues no lo sé, sí, hay una sombra del quechua que está siempre ahí, ¿no? En cosas que escribo, cosas que vengo escribiendo en estos últimos tiempos. Eh, Creo que me da una conciencia más clara de la verticalidad cultural e histórica de ciertas palabras que yo siempre Mm. usé, pero que ahora comprendo pues mucho mejor de dónde vienen, ¿no? Y cuál es su origen. Yo creo que se percibe un poco en Expedición a Inca Dormido, y esto me sirve para hacer un puente entre los dos libros. Hemos estado hablando de Un escritor rural, 2021, editorial Peisa, serie del Río Hablador, este libro que aquí muestro una vez más de Luis Hernán Castañeda, que es nuestro invitado hoy en el En vez de la página, y el libro que acaba de salir, la que entiendo que es la 10ª novela de Luis Hernán Castañeda, según he leído en algún lugar, es esta que aquí Demasiadas. está. Sí, llegas a los 2 dígitos. Luis Hernán Castañeda y su novela Expedición a Inca Dormido, que se ha publicado recientemente también en la editorial Peisa y también en esta serie del Río Hablador, también con una cubierta que me parece excelente y que tiene mucho que ver, creo yo,
con el tema, con la temática telúrica, por así decirlo, en muchos casos de esta obra. Lo lógico sería empezar, Luis, preguntándote cómo surgió la idea de escribir esta novela, porque es una novela que a mí me parece muy interesante, que no me parece necesariamente difícil de leer, pero que sí tiene una complejidad importante en cuanto a su temática y a algunos de los elementos que podemos comentar en el resto de nuestra conversación. ¿Cómo nació la idea de esta Sí. expedición a Inca Dormido? Sí, sí. Bueno, gracias Antón por esta conversación y por haber hecho el puente entre ambos textos porque están muy relacionados, ¿no? Yo creo que en un escritor rural yo como que planteo ciertas ideas sobre la ruralidad, sobre mi propia identidad como un escritor rural. Yo me identifico como tal, ¿no? En muchos sentidos. Y en Expedición a Inca Dormido, pues tenemos la praxis, ¿no? Es como que la puesta en práctica de las ideas y de la identidad del escritor rural, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una novela rural ahora. Y me digo, voy a hacer una novela regional, ¿no? Y lo digo sin ningún afán peyorativo, ¿no? Porque a veces el regionalismo, Ujú. por lo menos en Latinoamérica, se entiende como, pues, una literatura pobre, una literatura arcaica, una literatura sin muchas miras, ¿no? Y creo que no es así, ¿no? Yo no lo, en todo caso no lo entiendo de esa manera. Entonces, ocurre que, pues, parte de mi familia proviene de una región del Perú que se llama Ica. Ica es una ciudad y una región que se ubican al sur de Lima. No está muy lejos de la capital y, sin embargo, es un mundo distinto, Mm. ¿no? Y yo en mis muchísimos viajes a Ica desde niño, y hasta la actualidad, pues siempre he pensado que hay una eh, peculiaridad muy nítida en este lugar. Para empezar, es una zona desértica y montañosa, muy árida, con una vegetación rala, pero existente y con ciertos animales propios del lugar. Y en particular y especialmente con una cultura muy única, ¿no? Y un lenguaje muy propio. Si bien en Lima hay diferentes estereotipos de cómo habla la gente del resto del Perú, y esto ocurre en todos los países, ¿verdad? No existe una noción clara de cuál es la forma de hablar iqueña, ¿no? Y sin embargo es una forma de hablar que yo reconozco, que la gente que la conoce la puede escuchar y reconocer, y que yo intento reproducir de alguna manera en esta novela, ¿no? Entonces es una novela regional en el sentido de que ocurre en Ica, ocurre en este espacio desértico y montañoso, y a la vez es una novela que se nutre de mi contacto con el hablar de la gente de esta zona, ¿no? Ahí tú lo sabes porque la has leído y hay incontables ejemplos de esto, ¿no? Es una novela difícil en el sentido de que pues tal vez un hablante de español y un lector en español no familiarizado con estos términos a veces se encuentre un poco perdido, ¿no? Aunque intento que no ocurra. Si ocurre es un error. La idea es que cualquiera pueda leer este libro, ¿no? No sé, me interesa mucho lo que me puedas decir tú, porque asumo que no conoces Ica y que no conoces el dialecto, ¿no? De la zona. Y yo lo que intento es darle un valor literario a esas palabras, a Ujú. esas expresiones, a esa forma de hablar que escuché desde muy chico y que está plasmada aquí. No con un afán documental, no con la idea de simplemente reproducir eh, este lenguaje, sino más bien darle un realce, un vuelo distinto, ¿no? No me parece, desde ese punto de vista, una novela difícil de leer o de seguir en cuanto a la trama, lo que ocurre, incluso las conversaciones, pero sí es cierto que en algunos momentos hay palabras que yo he tenido que buscar porque no soy natural de esa parte del mundo y por tanto no conozco ciertas expresiones o ciertos vocablos que ahí aparecen, pero yo creo que no dificulta, de todos modos, la lectura de la novela. No es una novela que debido a esos elementos que comentas se haga pesada o difícil de seguir en absoluto. Tiene también un componente de aventura, de lo que podremos hablar posteriormente, que también creo que le da un cierto interés añadido para quienes estén interesados en ese tipo
de historias, en ese tipo de libros, pero lo que sí hay también, Luis, es ese componente telúrico, por así decirlo, de los minerales, porque Inca Dormido es una mina, la expedición es a una mina por una razón muy específica, pero hay un componente léxico y, bueno, temático que tiene que ver con lo mineral, con los minerales, con la tierra, con las rocas y ese tipo de cosas. Y entonces, mientras leía esta novela, me preguntaba si esto era un conocimiento que tú tienes sobre esto debido a una investigación que tú has realizado o si es algo que es una suerte de conocimiento que se encuentra en tu propia familia o si son las dos cosas, una quizá alimente a la otra, pero me pareció muy interesante porque me da la sensación de que quien lea esta novela y esté interesado en todo lo que tenga que ver con los minerales, pues disfrutará mucho de esas partes de la novela porque tienen una importancia ya no solamente en la trama, sino en la manera de narrar y en el contenido de la obra. Bueno, sí, entonces creo que este es el universo de la novela es un universo pétreo, por decirlo así, ¿no? Ujú. Las piedras y las rocas y los minerales están en el corazón de la trama, ¿no? Cuento un poco de la trama para que se entienda de qué estamos hablando. Muy básicamente, esta novela trata sobre la relación entre un padre y un hijo. El padre es un antiguo minero, ¿no? Una persona que ha intentado, infructuosamente, por cierto, enriquecerse a través de una pequeña y pobre mina ubicada en una zona desconocida y bastante poco transitada de Ica, ¿no? Y que pues nunca tuvo éxito en este sueño de ganar mucho dinero, ¿no? A través de la minería, ¿no? El Perú es un país minero, ¿no? Donde hay una gran minería, pero también hay pequeños mineros que sueñan con hacerse ricos a través de esta fiebre del oro, ¿no? Que en realidad en el Perú pues hay oro, pero en el caso de la novela solo es cobre, ¿no? El Ujú. personaje posee, ¿no?, una mina de cobre que no rinde mucho. Entonces está el tema de la minería y los minerales y el cobre, tema que además nos retrotrae a los incas y a la importancia del oro y la plata, en fin, en la época prehispánica y ciertamente colonial, ¿no? De la historia del Perú. Y por otro lado, esa es la parte del padre, está el hijo, ¿no? El hijo es un hijo también fracasado, bueno, ¿quién no lo es?, ¿no? Pero en este caso es un hijo fracasado porque no ha podido seguir los pasos del padre, que a la vez es un médico, ¿no? Es un médico cuyo hobby es la minería, por decirlo de alguna manera. Este hijo, pues, si bien no ha podido ser ni médico ni minero, tiene todo este bagaje cultural y incorporado en su memoria y se dedica a una cuestión curiosa que es a la venta de piedras, no rocas ni minerales, sino pequeñas piedras, digamos, místicas o espirituales o Curativa, supuestamente, ¿no? curativas, ¿no? Y es algo que vemos mucho pues en Estados Unidos, me imagino que en otros países. No sé si en España existe ese mundillo, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy común estas Ujú. tiendas de rocas donde la gente va y pues compra una pequeña piedra de topacio, de cuarzo, de lo que sea, asumiendo que estas piedras pues no son solo piedras, sino que tienen propiedades mágicas, ¿no? Entonces este personaje, este hijo, es el administrador, ¿no? Y el dueño de una pequeña tienda que se dedica a vender estas piedras y el personaje pues a la vez se sonríe y se entristece ante esta ironía, ¿no? Mi padre, el gran minero, hablando de grandes minerales y yo vendiendo estas piedritas insignificantes. Bueno, esa es la historia. ¿Y de dónde surge este interés? Pues en Ica hay muchos mineros, ¿no? Es una zona minera y las conversaciones de las personas, las charlas, las tertulias muchas veces incorporan historias de mineros, ¿no? En particular, este tema de los proyectos fracasados, ¿no? De los proyectos que no llevan a ninguna parte, las minas que al final no tienen el mineral deseado, ¿no? Los grandes fracasos, las humillaciones de los mineros. Es un asunto del que se habla muchísimo.
Pero a mí siempre me interesó este tema porque hay digamos, todo un mundo de palabras y de expresiones y de términos asociados con la práctica de la minería, ¿no? Porque no estamos hablando, como te decía antes, de una gran industria, sino más bien de eh, humildes emprendedores que hacen las cosas de manera artesanal, ¿no? Entonces yo me empapé de todo esto durante mucho tiempo, son palabras que conozco, ¿no? Pero y decidí en un momento dado, pues vamos a darle a esto una existencia literaria, ¿no? Yo cuando estoy haciendo una novela, cuando estoy escribiendo un libro, intento, y esto me lo comentaba un amigo escritor, Edwin Chávez, el otro día, parece que tú intentas vivir tus historias de alguna forma. Y es así, ¿no? Cuando yo estoy inmerso en la escritura de una novela, no establezco una separación clara entre mi vida y lo que estoy escribiendo, sino que intento, pues, vivenciar todo eso, todo lo que estoy imaginando y poniendo en el papel de la manera más física posible. Entonces, pues como te podrás imaginar en esta novela Expedición a Inca Dormido, lo que hice yo fue pues acercarme a las piedras, ¿no? Acercarme a las piedras físicamente, comprar piedras, aprender sobre las piedras, leer mucho sobre las piedras y leer además e investigar con mucha atención, con mucho compromiso y con mucha empatía estos textos esotéricos, ¿no? Que uno encuentra por ahí sobre las piedras, ¿no? Que tienen mucha relación con el mundo de la astrología, por ejemplo, ¿no? Y estas cuestiones New Age, ¿no? Que a Ujú. veces vemos con escepticismo, incluso con sorna, ¿no? Pero cuando yo escribo, intento tomarme en serio todo esto, ¿no? Y acercarme lo más que puedo a la creencia real en estas cosas. Entonces, pues me metí mucho en este mundo, ¿no? Y aprendí durante unos años. Y luego esto quedó en el libro y luego yo sigo adelante. No creo en las piedras ni en sus poderes curativos, pero algunas piedras quedan por ahí en mi casa, ¿no? Pero por lo que comentas, la novela determina esa investigación que tú realizas en un primer momento, por lo menos, pero me pregunto si la investigación también determina de alguna manera la escritura de la novela. Absolutamente. Sí, no es algo forzado, no es un proyecto artificial que yo me imponga, son cuestiones que siempre me han interesado, ¿no? Yo tengo muchos intereses como tú, como cualquier persona, tengo muchas cosas que me interesan, que me apasionan, que me despiertan algo, ¿no? Y no necesariamente sé demasiado sobre esos temas. No tengo una tendencia, no soy un erudito, digamos, ¿no? Pero sí tengo esas especie de esos intereses latentes. Y cuando llega un momento en el cual nace en mí la convicción de que yo debo escribir una novela eh, sobre ciertos temas, y eso para mí es un proceso muy misterioso y hasta hoy en día es una cuestión bastante enigmática, ¿no? Porque hay fuerzas inconscientes, en fin, no lo puedo explicar plenamente. Cuando ese deseo surge, también se activa un campo de interés asociado a ese deseo, ¿no? Y en este caso fueron las piedras y los minerales, ¿no? Yo uní mi historia familiar iqueña, de haber escuchado historias, ¿no? Constantemente de personas, de muchas personas, ¿no? Durante muchos años, con la curiosidad por las piedras, porque es verdad que a mí me gustan las piedras, tengo ese gusto, a pesar de que no crea en sus poderes, ¿no? Y bueno, entonces eso se activa todo a la vez, digámoslo así. Se activa la escritura, se activa el interés, la investigación y todo ocurre simultáneamente. Yo no soy como esos escritores que primero investigan y luego escriben, sino que necesito hacer todo al mismo tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, si tengo la posibilidad y la disponibilidad y el tiempo para hacerlo, pues me gusta, qué sé yo, escribir por las mañanas, leer por las tardes y usar todo el tiempo libre que tenga, el que no me quiten el trabajo, la familia y las ocupaciones de toda persona, para sumergirme en ese mundo de muchas maneras, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, tú me preguntabas por, bueno, si la investigación determina la novela o al revés, ambas cosas son ciertas, ¿no? Ujú. Para mí. Ujú. Hay un elemento en esta novela que a mí me interesa por dos razones principales, y es el elemento del viaje y del regreso, ¿no? Que tiene que ver el viaje y el regreso con dos personajes principalmente. Y quiero empezar con uno de esos personajes que es el propio Gaspar Maso,
Gaspar, el protagonista de la novela, Gaspar hijo en este caso, que vive en los Estados Unidos, de hecho vive en Vermont, de la misma manera que tú, y viaja a Perú. Y claro, ahí tenemos esta idea del viaje, que es un viaje físico, pero también un viaje interior y un viaje que es además un regreso. Entonces, esto es un tema, yo creo que va pasando por prácticamente todas las novelas que yo he tenido la oportunidad de leer, que tú has escrito. Sí. Y me pregunto, ¿cuál es la potencia literaria, cuál es la fuerza creativa que para ti tiene esta idea del viaje y sobre todo la idea del regreso? Porque suelen ser personajes que están, que aunque son latinoamericanos, aunque son peruanos en este caso, viven fuera del Perú, pero regresan al Perú en este caso por una razón y, claro, la visión que ellos tienen acerca del Perú tiene que ver más con recuerdos que con vivencias actuales. Entonces, me pregunto por qué para ti es tan importante esta idea del regreso y del viaje físico e interior también en la creación literaria. Y eso tiene que ver en este caso con Gaspar, pero habrá una segunda parte de la pregunta que tiene que ver con otro personaje. Por supuesto, Antonio. No, es una pregunta interesantísima que a mí la pregunta en sí me llena de ideas y de exploraciones, ¿no? Porque como bien dices, ha estado y sigue estando presente en muchos de mis libros esta idea del retorno al terruño, ¿no? Y es por la razón siguiente. Para empezar, porque es una situación real, mía, ¿no? Como escritor. Y no solamente mía, sino de gran parte de mi generación, en realidad. Yo creo que, pues, la mayoría de mis contemporáneos, peruanos en particular, pero yo creo que en Latinoamérica esto es así también, en diferentes grados. La mayoría de mis contemporáneos vive en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y principalmente en Estados Unidos, por una cuestión histórica muy concreta, ¿no? Pues nosotros somos hijos de los años 90 y 2000 en el Perú, una época política y económicamente muy difícil, mucho más difícil aún para las personas dedicadas a la literatura y al arte, pues que motivó la salida de muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que tú vas a encontrar desperdigado en muchos autores y autoras de este tiempo y de mi edad, de esta generación en Perú y en Latinoamérica, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado, me interesa mucho eh, el tema de la recreación del pasado y de la recreación del hogar, ¿no? Porque como tú bien sabes, claro, cuando uno se aleja y cuando uno vive en un lugar distinto, primero hay muchas fases en ese proceso, ¿no? Fases psicológicas, quiero decir, ¿no? Inicialmente yo, pues, añoraba volver y decía, bueno, cuando vuelva, haré A, B, C, ¿no? Estoy aquí solamente en Estados Unidos, estoy aquí por un tiempo, yo no soy de aquí, no pertenezco a este lugar, pero ya va a llegar el momento de regresar permanentemente, ¿no? Pues ese momento nunca llegó y más bien llegó a lo contrario, llegó el enraizamiento y el Ujú. sentirme que soy de allá también, ¿no? De Vermont, que ese es mi lugar. Conozco a la gente me conoce, me acepta, los acepto y los amo, ¿no? Entonces hay una cuestión de amor y incluso de patriotismo que se desarrolla de esa manera y es natural, ¿no? Pero los vínculos y los lazos con el país de origen nunca se cortan plenamente o no se cortaron en mi caso, porque además hay una razón práctica que es el hecho de que yo publico en el Perú, me interesa seguir publicando en el Perú, viajando al Perú y retornando y hablando con la gente de aquí, sí, lo cual no significa que yo sea eh, eh, exactamente igual y voy a explicar a qué me refiero a los escritores que se quedaron aquí siempre, que siempre permanecieron en el Perú y que hicieron de ese lugar su hogar y su base permanente. Hay diferencias de todo tipo, ¿no? Y la más interesante para mí, porque me has preguntado por el valor creativo de todo esto, es la idea de la recreación de tu país y de tu ciudad y de tu familia, y de tu historia y de los temas vinculados al Perú, ¿no? Uno cuando vuelve no puede contar con su conocimiento previo, ¿no? Y es un poco lo que te comentaba con respecto a vivir en una ciudad, luego en el campo, ¿no? Uno Ujú. olvida muchas cosas, uno se pierde en el tiempo, uno tiene ideas que poco a poco, con mayor, mientras más pasa el tiempo, se van haciendo más viejas y más inválidas, ¿no? Y uno se da cuenta de que mientras uno estuvo fuera, pues el país siguió su camino, ¿no? Y siguió un camino que uno cree conocer, porque uno sigue las noticias, uno habla con las personas, pero es muy distinto, ¿no? Vivir, estar afincado en un lugar,
hay un pulso de la ciudad, del país que se experimenta de una forma muy distinta a través de las redes que estando presente, ¿no? Entonces yo aquí sí reivindico la presencia. Creo que es importante y que las redes son muy válidas, pero no sustituyen. En todo caso, las redes te llevan por otro lado, ¿no? Te llevan a habitar otros espacios, ¿no? Entonces, en el regreso, uno necesita orientarse, necesita comprender, necesita crear una conexión entre el pasado y el presente, necesita narrar su propia historia y la historia del país de una forma distinta. Y ahí tiene que apelar a la creatividad, a la imaginación y a lo que ha aprendido fuera también, ¿no? Y eso creo yo es lo que yo modestamente pueda aportar a la literatura de mi generación, de mis contemporáneos, ¿no? Esta idea clara de que uno cuando vuelve al Perú reinventa el Perú. Y ese Perú es extraño, es un Perú raro, es un Perú distinto, es un Perú inesperado. No es el Perú que la gente peruana de hoy espera, tal vez, ¿no? Y eso puede ser impactante, puede ser incluso chocante o puede ser en todos los casos diverso y distinto, ¿no? Ocurre con otros autores, y a mí me gusta mucho un autor peruano que quizá sea bueno dar a conocer, porque tampoco es tan conocido fuera del Perú, lamentablemente, que se llama Paul Baudry, que es un Ujú, autor franco-peruano que vive en Francia y que tiene una idea del retorno más o menos similar a la mía, en el sentido de que él intenta recrear un Perú que en su caso es mucho más extremo y mucho más, incluso, vamos a decir, estrafalario, creo que la palabra es justa, que el que yo puedo imaginar, ¿no? Pero básicamente esa es la respuesta. Y es muy rico y muy enriquecedor para un escritor eso, ¿no? Porque te da la oportunidad de introducir elementos fantásticos, elementos no realistas, utilizar diversos géneros para hablar de la realidad de un país que ya te es extraña y que puedes, y tienes el derecho, porque eres una especie de, eres a la vez visitante y local, ¿no? Puedes modificar a tu antojo. Yo una vez escribí una novela de ciencia ficción sobre el cambio climático ujú. en Lima, y creo que no hay otras novelas así, o en todo caso no las conozco, ¿no? Y si no las hay, no es por mérito mío, sino porque creo que mi situación particular me da naturalmente una perspectiva distinta, ¿no? Ujú. La novela de las mareas es a la que estás haciendo referencia y creo que en el canal hay una reseña sobre, que yo realicé sobre esa novela que me pareció también muy interesante y ni siquiera recuerdo ya, Luis, si llegamos a conversar sobre esa novela o no, pero desde luego es una que recomiendo vivamente desde aquí, ya que la has traído a colación en tu respuesta. Muchas gracias. Sí, hablamos brevemente de ella, me parece, en relación a otro libro, Ujú. pero sí la comentamos y bueno, me gustó mucho lo que dijiste sobre ella, así que te agradezco, Antón. Pero sí, es un ejemplo simplemente de esta idea del regreso, ¿no? Del regreso. Porque bueno, el tema del cambio climático es un ejemplo claro. El cambio climático y la preocupación por el cambio climático, pues en el Perú existe, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? De otra manera. Y yo creo que traigo ideas o cuestiones o cuestionamientos o preocupaciones que son más de los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces yo eso lo intento combinar y mezclar y hacer una especie de artefacto híbrido, ¿no? En muchos sentidos, que es El Imperio de las Mareas. Ujú. El Imperio de las Mareas, precisamente, y es una novela no demasiado extensa en cuanto a extensión de páginas, pero sí es una novela que yo creo que quienes se acerquen a ella y la lean, y creo que está publicada en Alfaguara, si no me equivoco, Sí, eso está publicado en Alfaguara. pues yo creo que quienes la lean les hará pensar sobre ese tipo de cuestiones. De la misma manera que uno de los temas que a mí me hacen reflexionar leyendo Expedición a Inca Dormido, que vuelvo a mostrar aquí, ah, es esta idea del regreso, esta idea del viaje físico, que es a la vez un viaje interno. Pues en el caso de esa novela que comentas, será más la cuestión del cambio climático y cómo esa cuestión permite a Luis, en este caso, crear una historia que tiene pues un toque claro de fantasía, pero una fantasía que está enraizada, por supuesto, en la realidad presente, como toda buena fantasía, por otra parte, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, esa sí es una novela que a mí me ha gustado mucho, también con una cubierta muy hermosa, tengo que añadir. Y lo que tú comentabas, Luis, tiene que ver con la visión de ese viaje, del regreso,
a través del personaje de Gaspar, Gaspar hijo. Pero también podemos ver el viaje a través de otro personaje, que es su pareja, su novia, Crystal, que es estadounidense, que es vermontesa. Y ahí el viaje tiene más que ver, creo yo, no sé cómo lo ves tú, tiene más que ver con la visión desde fuera, pero en primera persona, en este caso, ¿no? De una realidad y de una cultura que es la peruana que ella solamente conoce realmente a través de los libros, ¿no? Entonces es esta idea de un viaje, que también es un viaje físico, pero es un viaje interno también, en el caso de Crystal, pero es enfrentarse a una realidad que solamente conoce a través de la literatura, de los libros, de lo que haya aprendido pues en clases de sociología, en clases de antropología, etcétera, pero que de repente se ve enfrentada a esa realidad en primera persona y entonces cómo cambia la experiencia, ¿no? De una cultura cuando uno está en primera persona ahí versus cuando realmente la estudia desde fuera. No, sí, sin duda. Ese es un tema que a mí me interesa mucho y gracias, Antón, por hacerlo ver, porque creo que es una mirada que no he registrado en otros, otras personas, otros lectores que han leído la novela, no lo han visto como tú lo has visto, ¿no? Y efectivamente, el personaje de Crystal es un personaje a través del cual yo intento reflexionar sobre ese tema, ¿no? Es decir, el contraste entre qué significa conocer a través de los libros, a través de las películas, a través de la cultura, y luego conocer in situ, ¿verdad? Estar en el lugar y enfrentarse a una cuestión y a una experiencia muy, muy distinta y violenta y chocante, ¿no? Tiene que ver con, bueno, esta visión romantizada que a veces existe del Perú, ¿no? Oh, el Perú, el país de los incas, el país del oro, el país de Machu Picchu, ¿no? Es una visión turística y superficial que es legítima y válida y puede ser muy, muy, siempre y cuando se profundice en ella, puede ser muy interesante, ¿no? Pero luego está el otro Perú, que es el Perú que yo intento retratar aquí, que es el Perú de la violencia, el Perú de la pobreza, el Perú de las desigualdades, ¿no? Y justamente es esto lo que le choca y lo que incluso la horroriza a Crystal cuando lo ve. Porque la historia, pues sin entrar demasiado en ella, tiene que ver con una mina en la cual ha ocurrido algo terrible, ¿no? Algo terrible que está vinculado con estos temas del racismo, de la discriminación, por supuesto, de la terrible desigualdad que existe en este país, ¿no? Y Crystal, pues uno puede leer sobre ello y puede enterarse y condenarlo y saberlo, pero verlo directamente y experimentarlo es algo muy distinto, ¿no? Entonces, sí, es la novela de alguien que regresa, y es el caso de Gaspar, el personaje, pero también es la novela de alguien que conoce por primera vez algo y ese algo es tan fuerte y tan real y tan difícil que genera un rechazo, genera un cuestionamiento en todo caso en la persona, ¿no? Y bueno, tiene que ver con, esto es digamos, tiene que ver con una voluntad mía de comentar de alguna manera la recepción de los textos latinoamericanos fuera de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Conocemos la historia del boom y ese gusto por esa suerte de exotismo latinoamericano, ¿no? Del cual fueron bien servidos los autores del boom y más allá, ¿no? Pues esto me parece pues como estrategia de ventas muy bueno, pero en realidad no es tan útil ni para el país, ni el continente, ni para las personas que se acercan a conocerlo, ¿no? Sí, y bueno, y uno lo ve muy claramente, tú y yo somos profesores, y uno lo ve muy claramente a un nivel más cotidiano y más, digamos, inmediato, con los estudiantes norteamericanos que hacen study abroad o estudios en el extranjero en los países de Latinoamérica o incluso en España, ¿no? Principalmente en Latinoamérica, ellos van con unas ideas muy idealizadas, ¿no? Y luego cuando regresan, pues me dicen que no era así. Es maravilloso, es magnífico, pero no era como yo lo imaginaba, ¿no? Esto me Ujú. interesa mucho lo que comentas, Luis, porque es algo sobre lo que yo pienso muy a menudo. Y es que esto que comentábamos sobre Crystal y su experiencia de Perú,
en primera persona con todas esas cosas que la horrorizan, esa opresión, esa violencia, etcétera. Muchos de tus personajes tienen que ver con la docencia, ¿no? Y Mm. entonces, esta dimensión de la docencia, Luis, yo me pregunto si tienes muchos de los personajes que presentas en algunas de tus novelas, pues son personajes latinoamericanos, peruanos, que se asientan en los Estados Unidos, que son docentes hasta cierto punto, algunos de ellos. Y entonces, esto me sugiere la pregunta, la duda, el tema acerca de qué relaciones tú encuentras siendo profesor, como has comentado, entre la docencia de lenguas en los Estados Unidos, en este caso, y ese posible choque cultural que puede operarse en los alumnos que, como Crystal, no han viajado todavía a Perú. ¿Es posible a través de la docencia preparar a los alumnos para ese tipo de choque cultural, para que sea menor o para que lo puedan experimentar de una manera diferente? ¿O esto es una imposibilidad o un idealismo al que hemos llegado a través de ciertas ideas culturales que tienen que ver con nuestra visión de la docencia, como si realmente todo pudiese enseñarse? Sí, sí, es un tema que me apasiona también, me interesa mucho y sobre el cual reflexiono porque también eh, lidio a diario con estudiantes que tienen el deseo de conocer estos países, ¿no? Porque tienen alguna idea eh, sobre ellos y luego su experiencia no es la misma, ¿no? Ahora debo decir que hoy en día, como bien sabes, el tema del study abroad es una gran industria en Estados Unidos, una gran Ujú, industria educativa que ha generado pues pequeñas islas en los diferentes países, ¿no? Donde esto se realiza, con lo cual cuando un estudiante norteamericano viaja a España o a Argentina o a Perú, pues muchas veces no viaja al país real, ¿verdad? Hay una ujú, serie de filtros que le permiten poco a poco acomodarse, ¿no? Y reconocer la realidad y insertarse en ella. Personas, sistemas, instituciones, incluso clases, ¿no? Que están han sido perfectamente creadas ujú, para recibir a este tipo de estudiante, ¿no? Entonces hay todo un sistema de apoyo que va más allá de de las clases. Pero creo que aún así las aulas, ¿no? Y nuestra labor como docentes y como profesores es fundamental porque nosotros me parece que si bien no podemos darles un taste, ¿no? De la realidad en sí, de lo que van a encontrar, y siempre habrá una sorpresa, y es bienvenido que haya una sorpresa, es bueno que se sorprendan y que incluso estén un poco chocados, porque eso puede ser fructífero, ¿no? Lo que debemos darles es, me parece a mí, ciertas claves para entender la realidad de manera profunda y para poder interpretarla, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que es importante para estudiantes que viajan a América Latina conocer la historia del colonialismo, ¿no? Pero conocerla de manera compleja, ¿no? No como una historia de malos y buenos, sino como un gran proceso cultural que ha resultado en lo que tenemos hoy en día, de muchas maneras, ¿no? Entonces, sí, me parece que la teoría, la teoría, las ideas, la lectura son muy necesarias, ¿sí? Como una suerte de mapa inicial, pero uno también quiere pues tener estudiantes que sean independientes, que sean maduros y que tengan la posibilidad de procesar los choques y las sorpresas y los accidentes de manera productiva, ¿no? Y esto te lo digo así, me meto en este tema que puede parecer un poco ajeno a la novela, porque realmente para mí es un asunto vocacional, ¿no? Yo escribo por vocación, porque no solamente que me guste, sino que es algo es una misión que yo debo cumplir, ¿no? Y la enseñanza y la docencia también. Siento que es una misión, es una vocación más tardía en mí. Para empezar, siempre quise ser escritor, luego me di cuenta, también deseo ser profesor y puedo desarrollarme en este ámbito. Y en mi ficción es curioso que lo menciones, pero sí, a veces, de manera subrepticia, en realidad muchas veces hay esta conexión, ¿no? Hay esta ujú. conexión temática o argumental o en personajes o en historias. La docencia y la creación para mí tienen muchos puentes, muchos pasadizos, muchas conexiones
y están presentes como temas en lo que escribo, ¿no? Claro que sí. Son elementos que además a mí me atraen todavía más a tu universo literario porque yo realmente desde siempre he sabido que quería ser docente, quizá siguiendo los pasos de mi padre, que lo fue durante más de 4 décadas, y claro, pues literatura como la tuya, en la cual se encuentra esa relación entre docencia, literatura, vida, creación, etcétera, pues son elementos que me atraen mucho. Y en ese sentido, Luis, Expedición a Inca Dormido puede leerse también como una novela de aventuras, en cierto modo. O sea, una novela de aventuras no lejana al tipo de novela de aventuras que uno puede encontrarse en un Jack London, como hablabas anteriormente de la fiebre del oro y ese tipo de cuestiones. Pues bueno, me trajo a la mente evidentemente la figura de London, pero en general es una novela que puede leerse en clave de novela de aventuras. Y entonces me pregunto, Luis, ¿qué relación tú encuentras entre la literatura de aventuras y un viaje interior o un regreso al pasado de un personaje? Es decir, un viaje al pasado de un personaje es en cierto modo una suerte de aventura. No, sin duda, Anton, qué bonita pregunta me haces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para empezar, a mí siempre me han fascinado autores como Stevenson en particular, ¿no? Pero también una novela que yo releí para esta eh, expedición a Inca Dormido fue Las minas del rey Salomón, ¿no? Ujú. Está muy presente, incluso hay cosas que un lector de Las minas del rey Salomón va a reconocer en mi novela, ¿no? Eh, sí, me encantan, las aventuras me fascinan. Creo que es una cosa que uno lee desde chico, un Mm. género que uno lleva consigo para siempre, ¿no? Y en ese sentido soy un poco estudiante, por decirlo así, de Borges, ¿no? Porque Borges hizo algo parecido. Él tomó la novela policíaca, el relato policíaco, y le dio, en su caso, pues una altura metafísica, ¿no? Muy notoria, y convirtió algo que que era, o que es, o puede ser un juego de niños, en un juego muy serio, ¿no? En un juego muy serio. Así cuando toma el ajedrez y lo convierte en una metáfora de la existencia, ¿no? Lo mismo intenté hacer yo a mi forma y a mi manera y dentro de mis posibilidades con esta novela. Es una novela donde, pues para contar la historia una vez más, me gusta contar ciertas cosas de la trama para que los lectores y los interlocutores y escuchas tengan una visión suficiente, ¿no? Se trata de, pues hay un padre y un hijo, como decíamos antes, ¿no? Pues el padre fallece y el hijo debe regresar al país, ¿no? Para ocuparse de su padre. Eh, Además, por cierto, es una de las cuestiones que más atemorizan a las personas que estamos afuera, ¿no? La familia y la separación frente a la familia y ese retorno tan temido, ¿no? Por la muerte de un familiar, que es algo que nos toca a todos, nos puede tocar a todos. Entonces el personaje regresa para los funerales de su padre y el padre, que es este ex minero, por un lado, que no tuvo ningún éxito con la minería, pero que siempre añoró y siguió atesorando esos recuerdos de su juventud como minero en Ica, pues este personaje tiene el deseo de ser enterrado, ¿no? En la mina. Curioso, tiene el deseo de ser enterrado en la mina que nunca le dio la riqueza que esperaba, ¿no? Sin embargo, hay una gratitud pues, un amor por este lugar muy particular. Y la historia y la aventura que tú acabas de mencionar es la historia de, bueno, cómo hacer para trasladar y llevar el cuerpo del padre a este lugar inhóspito, al cual prácticamente inaccesible, ¿no? Al cual hay que llegar por carreteras en mal estado, que ni siquiera son carreteras, sino, como decimos en el Perú, trochas, ¿no? Eh, Peligrosas y interesantes y llenas de enemigos y de peligros y de obstáculos, ¿no? Esa es la aventura que yo intento contar, ¿no? En la novela. Y a la vez, por supuesto, este viaje a la mina, este viaje al interior del país, es un viaje a una de las regiones más pobres y más relegadas de la nación, por supuesto, pero a la vez es un viaje interior, como tú dices, al pasado, a la historia del padre, a la historia del hijo,
a la relación del hijo con el padre y pues a las inevitables complicaciones y a los inevitables y a las inevitables maravillas que existen cuando uno se relaciona con un padre, con un familiar, con una persona de ese nivel profundo. Hay luces y sombras, por supuesto, y creo que todos las tenemos, ¿no? Y todo eso sale a la luz con la novela, ¿no? La novela se plantea como una aventura, una aventura exterior e interior, ambas cosas, y al mismo tiempo sigue mucho o está muy regida por la metáfora de la excavación, ¿no? Así como vamos a excavar en la mina para encontrar, o para quizá encontrar algo de valor, excavemos en la conciencia y en la memoria y en el pasado y en la familia para encontrar algo, alguna verdad, algún consuelo, algún tesoro, ¿no? Y sí, esos tesoros están ahí, pero muchas veces son tesoros extraños, tesoros peligrosos, ¿no? Uno nunca sabe lo que se va a encontrar cuando excava, ¿no? Y eso es un poco la pasión y el gusto y el misterio de la minería, ¿no? Los mineros, especialmente los mineros informales y pequeños que no tienen pues mucha ciencia detrás, tienen fe, tienen fe en que van a encontrar algo. Utilizan métodos, como te decía, artesanales, herramientas pues que quizá no sean las mejores, luego se sorprenden con lo que descubren, ¿no? Y para mí esa es la literatura, ¿no? Es un descubrimiento continuo, es una excavación en uno mismo, en el país, en la memoria, en los temas que a uno le apasionan. Y el producto es este, ¿no? Inca Dormido, un libro que me sigue sorprendiendo a veces, porque eso es lo lindo de escribir, ¿no? No tener un plan preestablecido al milímetro, sino abrirse a los milagros que ocurren cuando uno escribe, ¿no? Esa fe, ese descubrimiento, esos milagros de los que hablas, tiene quizá relación con lo mágico, porque hay un elemento, hay una dimensión mágica, fantástica, incluso podríamos decir en algunos casos, pero mágica sobre todo en esta novela, a través de las piedras, como comentabas antes, a través del personaje de Crystal, que es una medium, que se conecta con los fantasmas, habla con los fantasmas, o por lo menos dice que lo hace, por ejemplo, en el caso de la novela en particular con el personaje de Gaspar Padre, que tiene el mismo nombre que Gaspar Hijo, pero que aparece a través de esta medium que es Crystal en forma de un fantasma. Leyendo Mm, la novela, me pregunto por qué en esta novela has incluido esta dimensión mágica, esta dimensión sobrenatural, por así decirlo. A mí me parece un elemento muy interesante, pero me gustaría saber si desde el punto de vista de la creación hay una razón, por así decirlo, racional por la cual se sí. incluye este elemento mágico en la novela. Sí, es todo un mundo y tengo muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Para empezar, es la primera vez que incursiono en un género que no sea estrictamente, pues, realista. He hecho cosas oníricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me he metido en el mundo onírico y psicoanalítico, en textos del pasado, pero nunca había tocado lo sobrenatural o intentado tocarlo, ¿no? Aunque es un tema que me fascina, que me interesa mucho, ¿no? Justamente estaba yo enseñando el semestre pasado un curso sobre novela total en América Latina y está pues el clásico esquema de Vargas Llosa sobre qué es la novela total, cuáles son las dimensiones de la realidad que es necesario tocar, ¿no? Y para él, para muchos autores de los años 60 en América Latina, García Márquez incluido ciertamente, ¿no? Por cierto, lo sobrenatural, más allá de lo mágico, esto metafísico, ¿no? Es tan constitutivo de América Latina y pues por extensión del ser humano en realidad, que si uno quiere hablar de la totalidad o quiere intentar acercarse a hablar de las cosas en un sentido más profundo, es necesario hablar de todo esto, ¿no? Es necesario. Y es un tema que siempre me ha interesado, porque así como te contaba que en el pasado yo escuchaba historias de mineros, escuchaba historias de aventuras en las minas en el Perú, también escuchaba historias de fantasmas, historias de aparecidos, de ánimas de cuestiones así que son tan eh, comunes en las zonas rurales, ¿no? Ujú. Creo que eso es un factor que he encontrado también en Vermont, que es un lugar tan alejado del Perú,
y nada que ver con lo andino, ¿no? Hay muchas historias de fantasmas, ¿no? Entonces algo hay allí entre lo rural y lo fantasmal que me interesó explorar, ¿no? Y hay también toda una dimensión espiritual aquí, ¿no? Que me interesa trabajar a través del tema del espiritismo, ¿no? Sí, como bien dices, Crystal es una creyente fiel del espiritismo, esta suerte de, pues, este credo, no sé cómo llamarlo, que se desarrolló en el siglo XIX, siglo Sí, XX, ¿no? menciona incluso a Allan Kardec y etcétera, ¿no? Exacto. Sí, ella es una seguidora de Kardec y de todos estos espiritistas que creían en la posibilidad de, pues, establecer un vínculo casi directo con los espíritus, ¿no? Y tienen todas unas teorías sobre los espíritus, los periespíritus, etcétera, que también investigué un poco para la novela y que está allí, ¿no? Y la novela incorpora esa dimensión, ¿no? Y trabaja también, como decía, como intentaba decir hace un momento, con el tema del metafórico del encuentro con la divinidad, ¿no? Bueno, eso está desde, pues, habría que retroceder hasta la Biblia, ¿no? Está el gran tropo de subir a la montaña para encontrarse con la divinidad, ¿no? Pues haciendo un rápido repaso, pues tenemos a Moisés, ¿no? Que sube asciende la montaña para recibir las tablas de la ley. Tenemos a propio Jesucristo que sube a la montaña y se transfigura en la montaña, en fin. El ascenso a la montaña tiene algo importante, ¿no? Hay algo ahí muy profundo que tiene que ver con la idea de la ascensión, justamente, ¿no? El cambio de dimensión, el acercarse a algo que está más allá, ¿no? De nuestra experiencia cotidiana y terrenal y horizontal, ir hacia lo vertical, ¿no? Y la novela es así, porque la mina de la cual hemos venido hablando, que se llama Inca Dormido, por cierto, no lo habíamos mencionado, pero la mina se llama Inca Ujú, Dormido, y por eso la novela se llama Expedición a Inca Dormido. Quería un título muy preciso y nada metafórico, ¿no? Aunque quizá lo sea, dependiendo de cómo lo veas. ujú. Pero Inca Dormido es una mina que está en las alturas, ¿no? Y tenemos a un personaje que es el hijo, ¿no? Gaspar Hijo, que literalmente sube en busca del padre, ¿no? El padre está allá arriba, ¿no? O quiere estar allá arriba. La memoria del padre está en esa mina, en el cielo, por decirlo de otra manera. Y todo eso está, o intento que esté incorporado en la novela. Pero bueno, es un mundo que estoy explorando. Ujú. Es un mundo que me interesa. Como siempre en lo que hago, no hay un programa racional, una convicción, digamos, lógica de por qué yo deba tratar esos temas. Nadie me lo impone, nadie lo espera. Pero sí me pregunto, ¿no? Por algo es que el realismo mágico ha sido tan importante en América Latina, ¿no? Es porque esa dimensión sigue existiendo, ¿no? En el pueblo latinoamericano, ¿no? Esa mezcla de religión católica y tradiciones locales, ¿no? Y yo lo veo en la realidad actual, lo veo en mí, ¿no? Lo veo en mi memoria, en mi familia, en las personas que conozco, y me interesa trabajarlo, ¿no? Desde un punto de vista diferente, porque no es realismo mágico estándar lo que yo intento hacer, es algo un poco distinto, aunque tiene elementos de todo ello, ¿no? La novela es Expedición a Inca Dormido, de Luis Hernán Castañeda, publicada por Peisa recientemente en la serie del Río Hablador. Luis es nuestro invitado de hoy, está en Lima, nos habla desde su ciudad natal de Lima, en Perú. Y tengo un par de preguntas más para ir cerrando ya la conversación, porque la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, pero hay un par de Bien, cosas pues más muchas que me gracias. gustaría comentar, porque tú hablas, y de hecho acabas de hablar recientemente, de esa relación entre el padre y el hijo, ¿no? Y esto es evidentemente uno de los temas principales de esta novela. Tenemos a un padre que tiene exactamente el mismo nombre que el hijo. Uno es Gaspar padre, el otro es Gaspar hijo. Y tú has escrito novelas, como por ejemplo Mi madre soñaba en francés, que tienen que ver con la relación entre el hijo y la madre, pero en este caso lo que describes, lo que exploras es la relación entre el hijo y el padre. Y me pregunto entonces en qué sentido es diferente para ti escribir sobre la relación entre un hijo y una madre y la relación entre un hijo y un padre, en este caso. Sí, sí. Uf, es una gran pregunta, una pregunta que Quizá, nos llevaría. quizá tendremos que hacer un programa especial solo para hablar sobre eso. Por cierto, pero te puedo dar una respuesta rápida y limitada a lo que yo hago, ¿no? A mi ficción.
Para mí el padre siempre ha representado en la ficción eh, pues la autoridad, la ley, ha representado el orden, ha representado eh, la razón también muchas veces y ha representado la rebeldía del hijo, ¿no? Pues eso no es coincidencia, yo he sido un hijo rebelde, ¿no? Y muchos lo hemos sido tal vez, ¿no? Pero siempre he eh, visto al padre como una figura imponente que por un lado enseña y guía en el mundo, pero por otro lado, pues necesita crear un orden, ¿no? Y ese orden para mí es muy interesante porque apenas planteamos un orden, podemos plantear el reverso de ese orden o ir alrededor de ese orden o transformar ese orden. Entonces, para mí el padre es el que te da la materia prima de la realidad, te transmite la realidad y tú la puedes luego transformar a tu gusto, ¿no? Hay un elemento de rebeldía ahí, por cierto, sí, pero también una gran gratitud, ¿no? Porque si no hay padre, pues no hay realidad, no hay orden, no hay ley, no hay mundo, ¿no? No hay minería, ¿no? Para Gaspar, hijo en la novela, la razón por la cual él puede, pues, viajar al Perú y conocer este mundo y estas palabras, y la razón misma por la cual yo puedo conocer el lenguaje de la novela que he utilizado, ese lenguaje iqueño que he utilizado para escribir, es gracias a mi padre, a mis padres, ¿no? Y a mis ancestros en general, ¿no? Entonces, hay esa idea, ¿no? Hay esa idea, ¿no? Podría ser un poco más fino en la explicación, pero por ahora creo que me quedo ahí. Y con la madre es distinto, ¿no? La madre, creo que en la novela que mencionas, mi madre soñaba en francés, la madre está más bien del lado de la imaginación, del lado de los sueños, del lado de los sentimientos, del lado de los objetivos, del amor, de lo más primigenio, ¿no? De los afectos de la, y por qué no decirlo también de la literatura, ¿no? Ujú. Entonces, por establecer un esquema simbólico muy simple y seguramente inexacto, ¿no? El padre es la realidad, la madre es la literatura, y en esa unión fecunda se genera algo, ¿no? Se genera algo. Mm. Ujú. Sí, me parece interesante además que en este caso, en relación con esta conexión entre el padre y el hijo, tenemos dos personajes que tienen exactamente el mismo nombre, pero el hijo no sigue los pasos del padre exactamente en cierto momento, pero sí eh, en cierto momento se ve obligado a seguir los pasos del padre hacia esa mina de la que hablamos y a la que hemos hecho referencia en cuanto al título, Inca Dormido. Y los nombres es algo que me parece muy interesante en esta novela también, por esa razón. Primero, porque tenemos un padre y un hijo que tienen exactamente el mismo nombre, pero que no son exactamente la misma persona, pero que sí que comparten, a pesar de esa rebeldía, ciertos elementos que sí que los unen al final, ¿no? Pero después también tenemos dos cosas más. Primero, hay esto que utilizas bastante también en tus novelas, que es la idea de la polionomasia, porque Gaspar, hijo, realmente para algunos es Gasparín, para Crystal es Ujú. Casper, una versión inglesa de su nombre, ¿no? Pero al mismo tiempo, los personajes, algunos de ellos por lo menos, tienen nombre de roca, tienen nombre de piedra, tienen nombres telúricos, por así decirlo. Crystal, está Heliodoro, ahí aparece la palabra oro, ¿no? Y creo que, no sé si leí o escuché en otra entrevista contigo que incluso el apellido Masso en italiano tiene algo que ver con la palabra roca, ¿no? Entonces, evidentemente esto está buscado a propósito, pero ¿cuál es para ti la importancia en una novela como esta de los nombres de los personajes? No, eso es una cosa que me encanta y me divierto mucho imaginando los nombres, ¿no? Porque, bueno, tengo un universo simbólico, que es el tema de las piedras en este caso, ¿no? En el caso de la novela que has mencionado, que la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Mi madre soñaba en francés, estaba el tema de las lenguas, ¿no? Ujú. Y las lenguas extranjeras en particular. Y así en cada novela tengo algún tipo de campo semántico que me interesa trabajar, ¿no? Y en este caso con las piedras, sí, me divertí mucho porque Gaspar, sí, efectivamente es Gaspar Mazo, Mazo es roca, boulder, ¿no? Roca grande, Boulder, que es el lugar de grande. Colorado en el que tú viviste durante varios años también. Sí, sí, sí. Y me encanta establecer esas conexiones y exactamente cuando lo dices, todo tiene sentido, ¿no? Y luego Gaspar, hijo, es Gasparín, ¿no? Porque
es una versión pequeña y reducida del padre, ¿no? Así como el padre se enfrenta a estas grandes piedras monumentales en este trabajo heroico de la mina, el hijo pues vende estas piedritas. Prácticamente engaña a la gente con estas piedritas, ¿no? Entonces hay un juego con Gaspar Gasparín, ¿no? Es importante que tengan el mismo nombre porque justamente tienen pasiones vinculadas, aunque distintas, ¿no? Y luego Crystal tiene que ver con la pureza, ¿no? La pureza inmaculada, ¿no? Que accede a esta realidad sucia y manchada y la rechaza, ¿no? Y la intenta comprender. No sé si puede o no puede, eso ya queda en el lector, ¿no? Y luego, pues Heliodoro, y hay otros nombres, Piero, ¿no? Piero, hay una especie de pareja o dúo especular, que es Piero Grande y Piero Chico, que son Ujú. dos padre y un hijo que se llaman así, Piero Piedra, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso podría seguir, pero yo creo que cada personaje, tal vez me falle la memoria, pero cada personaje tiene una vinculación a través de su nombre con el mundo de las piedras, ¿no? Sí. Luis, para terminar, quiero preguntarte hasta donde puedas, por supuesto, desvelar cuáles son los proyectos en los que estás ahora trabajando, que piensas que en un futuro pueden materializarse, otras novelas, otros ensayos, otros estudios, quizá poesía, no sé, por qué caminos estás transitando en estos momentos que quizá en un futuro pues, nos puedan llevar a otras obras comparables o semejantes o no a estas dos de las que hemos hablado hoy en el programa. Sí, entonces te cuento de dos libros, uno que va a salir el próximo año y otro que está en preparación, ¿no? Sí, no tengo esa superstición de no contar porque, bueno, ¿por qué no hacerlo? El próximo año saldrá una novela larga, extensa, la más extensa que yo haya escrito, y ojalá que sea la más extensa de mi vida porque me costó mucho, mucho escribirla. Yo tiendo más a las distancias cortas, me gusta tener el tiempo para controlar y manejar perfectamente lo que estoy escribiendo, y cuando uno escribe algo más extenso, pues se le puede ir la mano, hay algo que me da pánico, ¿no? Que haya distintos niveles de calidad entre distintas partes de la novela, ¿no? Es muy problemático para mí el tema de la extensión, pero esta vez me mandé y me tomé varios años para que no ocurra eso, ¿no? Y escribí una novela que tendrá, pues, para mí es muy larga, tendrá unas 500, 600 páginas y tiene que ver con la reconstrucción de una época en Perú, justamente la época que me tocó vivir a mí en Perú en mis años de formación, los años 90 y 2000, ¿no? En sus dimensiones políticas, económicas, pero desde la mirada de un artista o de un chico que tiene inclinaciones artísticas y que ve las cosas a su manera, ¿no? Entonces es un intento de reconstrucción histórica, primera vez que hago algo así porque mis universos son mucho más restringidos en el tiempo, ¿no? Mis historias no ocupan demasiados años. Esta ocupa unos 20 años y es un proyecto nuevo que para mí por lo menos ha resultado interesante y ambicioso, ¿no? Y se publicará el próximo año. Y luego estoy trabajando, intentando encontrar el tiempo para trabajar en un libro que está pues en borrador todavía, que es un diario de viajes por América Latina, ¿no? Un diario de viajes por América Latina, por Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, que son países que yo recorrí hace un par de años durante mi año sabático, tomando notas, escuchando a la gente, aprendiendo, ¿no? De ellos. Hice un diario que se convertirá en una especie de diario literario sobre América Latina, pero que también tiene una dimensión mística, porque, bueno, eso lo podemos discutir en otra conversación, pero yo tenía mucho deseo en ese viaje de finalmente probar ayahuasca, tener la experiencia de esta planta psicodélica, ¿no? Y la tuve, y fue una experiencia difícil de poner en palabras. Mm. Entonces la novela que saldrá pues en algún momento, cuando la termine, cuando se pueda publicar, tiene que ver con el viaje geográfico, físico por América Latina y a la vez con ese viaje psicodélico de la ayahuasca. Bueno, eso parece desde luego muy interesante por muchas razones y podremos en un futuro hablar sobre ello si eso ocurre, que esperemos que sí.
Veo que trabajas en más de un proyecto al mismo tiempo y me pregunto si de alguna manera esos proyectos se acaban entrelazando de alguna manera. Cuando estás escribiendo, no sé, 2 obras al mismo tiempo o 3 obras al mismo tiempo, hay elementos que de alguna manera se trasladan de una a otra Sí. o no ocurre eso. Sí, ocurre. Trato de escribir, cuando estoy, digamos, escribiendo algo nuevo, trato de que sea solamente una cosa. Mm. Pero sí, durante ese tiempo me doy la opción de corregir o reescribir algo que ya está escrito, ¿no? Solamente una vez escribí dos cosas desde cero al mismo tiempo y empecé a la vez y fue una locura. Fue esta novela larga, que te comento, El Imperio de las Mareas, que ya Mm. salió publicada. Es decir, esa novela salió publicada en el 2019, pero yo, mientras escribía esa novela, ya estaba con esta otra novela larga. Ha tomado muchos años, ¿no? de trabajo y era un horario y un schedule muy peculiar, porque yo trabajaba la novela realista, histórica, de lunes a viernes, y luego el fin de semana me tomaba un descanso y me iba con la novela fantástica, que era otro mundo. Y sin embargo, había vasos comunicantes y conexiones que creo que si uno lee las novelas las puede ver, ¿no? Sí, 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 no intento establecer fronteras rígidas entre estos libros, estos géneros, no, yo soy completamente favorable a las mezclas y a las contaminaciones de todo, ¿no? Ujú. Y cuando tú inicias un proyecto, ¿tienes conciencia del tiempo que te va a llevar ese proyecto o es algo que va ocurriendo a medida que lo vas escribiendo? Yo creo que ya a esas alturas de mi vida y con la experiencia que tengo de escribir, le pasa a cualquiera, ¿no? Tú ya sabes cómo va a ser la cosa, ¿no? Mm. Cuando empiezas. Y además sabes cuál es tu distancia preferida, ¿no? Eres un corredor de 100 metros, eres un maratonista, ¿no? Yo creo que mi distancia ideal, ¿no? Es entre 200 y 300 páginas. En ese rango me siento cómodo y sé que puedo hacer una novela de esa naturaleza, de esta extensión en un año y medio. Soy capaz de hacerlo y me encanta, ¿no? Pero la otra sí fue para mí muy difícil y por eso te digo, espero que no surjan más ideas de ese tipo, porque cuando surge una idea pues, de esa envergadura uno tiene que hacerlo y al final se mete en un problema. Pues las dos ideas de las que hemos hablado hoy, que han dado fruto en estas novelas o en estos libros, son, por supuesto, un escritor rural del año 2021, finales del año 2021, publicado por la editorial Peisa y también por la misma editorial publicado recientemente, Expedición a Inca Dormido, de Luis Hernán Castañeda, que ha sido nuestro invitado de hoy en este nuevo episodio de el en vez de la página. Luis, como siempre, ya sé que suena repetitivo, pero para mí es siempre un placer charlar contigo y te emplazo a que en un futuro pues volvamos a comunicarnos y espero que en algún momento pueda ser en persona, en alguna conferencia, si algún día pasas por Tennessee y además yo ahora tengo familia que se ha mudado al estado de Vermont, así que quién sabe, quizá nos Mm. podremos encontrar en persona en algún momento, pero quiero darte las gracias una vez más por responder a la llamada del podcast y vuelve siempre que quieras. Anton, sería buenísimo hacer esa conversación en persona y sí, puede sonar repetitivo de mi parte, pero es completamente genuino. El placer es mutuo, es un placer infinito hablar contigo y me quedaría horas, pero bueno, eso ya lo haremos en persona, con una cerveza, eh, más adelante. Siempre es mejor con una cerveza y siempre es mejor en persona, eso está claro. Claro que sí. Gracias Luis y gracias a todos los que han estado ahí afuera viendo, escuchando este podcast, este videocast. Si tienen algún tipo de comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y trataremos de responder, pero sobre todo les animo a que se acerquen a Expedición a Inca Dormido, a un escritor rural o a cualquiera de las novelas de Luis Hernán Castañeda, que todas ellas son interesantes, al menos todas las que he leído, y todas ellas son recomendables, recomendables y además esta última, Expedición a Inca Dormido, es ya la 10ª en su bibliografía. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en un nuevo episodio de El Envés de la página del podcast literario que podrán ver y escuchar en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias Luis, gracias a todos y a todas y hasta la próxima ocasión. Gracias.